Atención, fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Tenemos al SEO gordo sobre lo que realmente pasó entre ellos, y tiene que ver con Sandokan. ¿Se acuerdan de que se rumoreaba que iban a protagonizar juntos la nueva versión de Sandokan? Pues parece que ahí empezó el lío. Muchos pensábamos que era la oportunidad de oro para que volvieran a trabajar juntos, ¿verdad? Después de todo el drama que hubo, creímos que quizás esto los uniría de nuevo. Pero, sorpresa. La cosa se ha complicado muchísimo más de lo que pensábamos. Para ser honestos, esto huele a que Can Yaman se está poniendo un poquito, digamos, exigente. Y por exigente hablo de que se está subiendo a la parra con las condiciones. Se decía que él era el gran nombre, el que iba a levantar la serie, y al parecer, eso le ha dado mucho poder. Ahora, la noticia es que Demet Özdemir, la protagonista femenina que todos esperábamos, ha sido apartada del proyecto. Sí, así como lo oyen. ¿Y por qué? Aquí viene el meollo del asunto. Los rumores apuntan directamente a Can Yaman. Parece ser que él puso un ultimátum. Imagínense la escena, él con su ego subido por la fama internacional, diciendo algo así como, o trabajo con esta actriz, o no trabajo. Y no, estoy hablando de cualquier actriz. Se habla de que él quería a alguien específico a su lado, alguien que, bueno, que quizás le hiciera sombra o no, quién sabe. Pero lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación de sofá, es que Can Yaman se está volviendo un poco difícil. No sé si es porque siente que su carrera está despegando a lo grande y quiere controlar cada detalle, o si es que realmente hay una tensión personal muy fuerte con Demet que le impide trabajar con ella. Y es que, ¿quién puede olvidar todo el revuelo que hubo en su momento? Los rumores de romance, la supuesta ruptura, las indirectas. Eso no se olvida así como así. Muchos dicen que el problema es que Can Yaman está más enfocado en su carrera internacional, en Hollywood, y que Demet no encaja en ese plan. Pero yo sospecho que es más personal. Si él ha puesto una condición tan fuerte como para que quiten a la protagonista femenina, es porque hay algo más detrás. Y lo más probable es que tenga que ver con esa química que una vez dijeron tener, o que quizás nunca fue tan buena como se pintaba para la pantalla. Imagínense lo frustrante que debe ser para Demet. Ella es una actriz súper talentosa, con una carrera consolidada en Turquía, y que está empezando a sonar fuerte internacionalmente. Y de repente por una exigencia de su ex, la echan de un proyecto tan grande como Sandokan. Es un golpe bajo, la verdad. Ahora, ¿qué significa esto para Sandokan? Pues que la producción se complica. Tienen que buscar otra actriz, y eso es un retraso, un gasto extra, y sobre todo una pérdida de la química que ya se había construido con Demet. Si los fans esperaban verlos juntos de nuevo, esto es una decepción total. Yo me pregunto, ¿Can Yaman se da cuenta del daño que hace con este tipo de exigencias? ¿O simplemente está jugando a ser el rey y que todos bailen a su son? Porque al final, lo que se busca en una serie como Sandokan es una pareja protagonista que atraiga al público, que tenga esa chispa. Y si Can Yaman está vetando a actrices por razones personales, ¿no está saboteando él mismo la serie? Y hablando de vetos, se está rumoreando con fuerza que la elegida para reemplazar a Demet podría ser una actriz italiana. Esto le daría un giro aún más internacional a la producción, claro. Pero la pregunta del millón es, ¿será que Can Yaman tendrá el mismo tipo de problemas con ella? ¿O es que su problema es específicamente con Demet Özdemir? La verdad es que el tema de Can Yaman y su actitud en los rodajes no es nuevo. Ya hemos escuchado cosas, rumores de que se cree la estrella absoluta y que impone sus condiciones. Esto de Sandokan solo confirma que el muchacho se está sintiendo poderoso y quiere tener el control absoluto. Y claro, si él es el que va a vender la serie, pues tiene mucho que decir. Pero volvamos a lo nuestro, a la relación entre Demet y Can. Que él haya vetado a Demet para Sandokan deja muy claro que las cosas entre ellos no están ni un poquito bien. Y no me refiero a una pelea normal. Esto es un veto profesional, y eso, amigos, es muy grave. Significa que no solo no quieren verse, sino que uno de ellos está activamente impidiendo que el otro trabaje en algo importante. Y por las pistas, todo apunta a Can Yaman. Lo que yo veo es que Can Yaman, con todo el éxito internacional, quizás se ha mareado un poco. Cree que puede pedir lo que quiera y que todo el mundo se doblegará. Y en el mundo del cine y la televisión, a veces funciona, pero también puedes terminar quemando puentes. Y vetar a una actriz tan popular como Demet para un proyecto tan grande como Sandokan es un movimiento muy arriesgado. ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing para generar más expectación sobre Sandokan?
¿O de verdad Can Yaman ha puesto esta condición y esto ha echado a Demet del proyecto? Contadme en los comentarios qué pensáis vosotros.